Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo programa, un nuevo podcast en el que vamos a intentar colocar un nuevo bloque en esta pirámide gigantesca de magia, de misterios, de conocimientos, de enigmas, que cada pocas semanas nos reúne aquí en Podium Podcast. Recordad que a través de la aplicación de Podium Podcast podéis seguir no solamente este episodio, sino todos los emitidos en las 5 temporadas hasta ahora. Lo podéis hacer también a través de otros agregadores de audio. Suscribíos al canal siempre que estéis interesados en recibir toda la información y todos los contenidos, novedades del podcast, y recordar también que en YouTube tenemos un canal homónimo, Dentro de la Pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un nuevo vídeo con chat en directo en el que, profundizamos en muchos de los temas que tratamos aquí en estos podcasts y sobre todo le ponemos imágenes, ¿no? Que no deja de ser también bastante curioso. En esta ocasión, Dentro de la Pirámide va a viajar a lo que queda por descubrir. Es mucho, se dice que solamente se conoce como el 20 o el 25%, ¿no?, de lo que debió de haber en el Valle del Nilo en la época de los faraones. Y gran parte de ese conocimiento todavía está esperándonos, bien debajo de las arenas del desierto o también bajo las aguas del Nilo o incluso las aguas del mar Mediterráneo. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. En el año 1999, en diciembre, en el número 130 de la revista Más Allá, publiqué un artículo, Egipto, lo que queda por descubrir, que de alguna manera ha inspirado un poco este podcast, ¿no? En aquella época, presentaba curiosamente algunos de los hallazgos pendientes todavía de realizarse. Estamos hablando hace casi 25 años, y muchos de los templos, de las tumbas, de los elementos curiosos que había en esa arqueología de finales de la década de 1990 todavía están pendientes de ser descubiertos, ¿no? El artículo lo podéis encontrar en mi página web nachoares.com. En este nuevo podcast, lo que queda por descubrir se va a centrar sobre todo en un argumento desde el punto de vista arqueológico muy atractivo, ¿no?, cuando hablamos del antiguo Egipto, que son sus tumbas. Es cierto que Egipto tiene mucho más que tumbas, tiene mucho más que la Gran Pirámide, más que la Gran Esfinge, más que el Valle de los Reyes. De algunos de estos lugares vamos a hablar, van a ser mencionados, estudiados en este podcast, pero en otros no, ¿no? Por ejemplo, vamos a evitar un poco todo aquello relacionado con la Gran Pirámide y las cámaras que todavía están pendientes de ser descubiertas, porque precisamente hace pocos episodios aquí de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast estuvimos hablando de ello, ¿no? Y Egipto es un país que con ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados tiene infinidad de lugares más para poder adentrarnos en esa búsqueda que decía antes, ¿no? Casi se calcula que el 20% de lo que hubo en el antiguo Egipto en la época de los faraones es lo que se conoce hoy, y todavía queda un 80 o un 75% por ser descubierto. Esta es la razón por la que en todas las campañas, los egiptólogos que trabajan en el Valle del Nilo descubren algo interesante, ¿no? Hablando en ocasiones junto con José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti en la orilla oeste del Luxor, dice que sus colegas en el CSIC, él es profesor de investigación del CSIC y que trabajan en España, por ejemplo, todos los años a lo mejor tienen 1 o 2 campañas y realmente, descubren alguna cosita al final de la campaña, pero que es que
ellos en Drabol Naga, en la orilla oeste de Luxor, todos los días descubren algo que podría ser primera página de cualquier medio de comunicación o en cualquier rueda de prensa. Sin embargo, bueno, pues lo van archivando porque son aspectos de la excavación que ya se han convertido casi en esa cotidianidad, en esa normalidad, en ese día a día que tampoco despierta tanto entusiasmo. No solo los grandes descubrimientos, un gran ataúd con una momia, algún elemento realmente singular es lo que acaba trascendiendo. Si yo tuviera que elegir un lugar para profundizar en mis investigaciones intentando buscar algo más, desde luego que elegiría la meseta de Saqqara, la planicie al sur de las pirámides de Giza, en el Cairo, al sur del Cairo, a unos 20 kilómetros más o menos al sur, en donde se erige como monumento principal la pirámide escalonada del faraón Zoser. Bueno, pues alrededor de esta pirámide, incluso antes de que fuera levantada, hacia el 2700, 2800 antes de Cristo, la meseta era un lugar absolutamente rico con decenas de miles de tumbas, no estoy exagerando, decenas de miles de tumbas, muchas de ellas reutilizadas a lo largo de la historia, como vamos a descubrir, ¿no? En este fragmento de un documental de Discovery Max, en donde Zahi Hawass en febrero del año 23 descubre una tumba con un sarcófago con una momia extraordinaria, y eso es precisamente lo normal. Lo extraño sería no encontrarlo, pero a nosotros nos sigue fascinando. Por eso, en este capítulo de Lo que queda por descubrir, todavía tenemos muchos elementos con los que sorprendernos. Es febrero de 2023. Desde hace varios años, Zahi Hawass y su equipo excavan la meseta de Saqqara en Egipto, una necrópolis de miles de años situada al sur de El Cairo. No se puede exagerar la inmensidad de esta tarea, ya que el desierto esconde sus tesoros a lo largo de varios kilómetros cuadrados. Esta mañana, los equipos de excavación han llamado a Zahi Hawass. Después de trabajar durante semanas, los miembros del equipo han logrado por fin vaciar este pozo de 15 metros de profundidad. El arqueólogo lleva 5 décadas realizando investigaciones en su país y descubriendo tesoros. Y aún así, cada vez que está a punto de explorar una nueva tumba, le invade la misma incertidumbre. Esta vez tiene que descender al pozo mediante un rudimentario sistema hecho con cuerdas y una cesta. Cuando llega al fondo del pozo, hace un descubrimiento extraordinario. Esto es muy emocionante. El momento más maravilloso de mi vida es cuando sostengo la linterna y miro dentro. Después de miles de años enterrado en la arena, un magnífico ataúd emerge de la oscuridad. Esto es increíble. El color, el rostro. Pero ¿qué es lo más especial? Que no existe un solo ataúd que sea igual a otro. Los diseños tan delicadamente pintados sobre la madera representan el rostro del difunto. Es como una fotografía de la época. Las personas, antes de morir, iban al taller y le decían al dueño: necesito que me hagas un ataúd. El dueño le miraba a la cara y luego la dibujaba en esta zona de aquí. Zahi Hawass está intentando hacer una primera estimación sobre la fecha del ataúd. Si me fijo en el estilo de la momia, veo que es una momia del período tardío, del 500 a.C., por los jeroglíficos, por la escena y por el rostro. Esta es una momia típica del período tardío. Para saber más sobre la momia, sería necesario abrir el ataúd. Si la momia aún se encuentra en su interior, será un hallazgo extraordinario, porque nos permitirá expandir nuestro conocimiento sobre el todavía misterioso mundo del antiguo Egipto. Los restauradores se ponen manos a la obra para abrirlo. Venga, con cuidado. Abre el ataúd. Es una operación sumamente delicada, porque aquí abajo hay muy poco espacio y la madera es muy frágil. Incluso el más mínimo golpe podría convertir el ataúd en polvo. Tenemos que abrirlo con cuidado. Así.
Esperemos que la momia se encuentre en buen estado. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Cuando excavas una necrópolis, lo normal es encontrar una tumba, podríamos decir que intacta o como esta de época tardía, en donde a pesar de estar intacta, los restos no han llegado en muy buen estado hasta nosotros, sobre todo los de la momia, ¿no? Los que hayáis visto este documental de D-Max, veis que la momia está totalmente deshecha, se ven prácticamente los huesos y lo importante son los objetos, ese ajuar que nos aporta información sobre la persona, el individuo y el entorno histórico en el que nació. Sin embargo, desde mi punto de vista es mucho más apasionante intentar buscar algo que sabes que está ahí, pero que quizás te falta la última evidencia, la última prueba para confirmar no solamente que se encuentre, en este caso en la meseta de Saqqara, la meseta del dios Sokaris, esa divinidad de la muerte con cabeza de halcón, sino que también la ubicación exacta dentro de esa planicie gigantesca que te dé la pista definitiva, como digo, para dar con este lugar. Los autores clásicos hablaban del Asclepion, un templo dedicado a Esculapio, el dios de la medicina, y decían que estaba en la meseta de Saqqara, junto con la pirámide de Zoser. No utilizaban estos términos que yo estoy empleando ahora, pero sí que podremos decir que de forma indirecta nos decían la misma ubicación, el mismo emplazamiento. Esculapio, como dios de la divinidad, seguro que estuvo muy relacionado y tuvo mucho que ver con la figura de Imhotep, el jefe de los constructores de la pirámide escalonada en Saqqara, del faraón Zoser, el diseñador seguramente de esa primera pirámide de la historia, el autor de esa primera gran construcción de piedra de la historia, cuya tumba pues nunca ha sido encontrada. Lo más probable es que se encuentre junto a su señor, al faraón Zoser, y no sabemos dónde está. Walter Bryan Emery en la década de 1960 la buscó con profusión, con mucho entusiasmo. La buscó en la zona norte de la meseta de la planicie de Saqqara, junto a la pirámide escalonada, pero sin éxito, ¿no? En su lugar encontró ese Ibis-Eion con millones de momias de Ibis, precisamente una divinidad vinculada a la magia, a la medicina, a las artes, y que podría estar relacionada con el bueno de Imhotep. Imhotep, recordemos, ya le hemos dedicado un podcast en las primeras temporadas de Dentro de la Pirámide, y su tumba sigue siendo quizá pues uno de esos iconos, de esas metas de los arqueólogos, ¿no? En la actualidad Zahi Hawass sigue buscando la tumba de Imhotep, en esta ocasión no en el norte de la meseta de Saqqara, sino en la zona suroeste, en un emplazamiento pues prácticamente virgen desde el punto de vista de la arqueología, ¿no? Y que con algunas fotografías aéreas que cualquiera de nosotros puede echar un vistazo a través de Google Earth y ver cómo es el aspecto de la planicie de Saqqara o de la meseta de Giza u otros lugares de Egipto, y ver que hay muros, hay trazados, hay presencia de edificios que todavía están esperando ahí a ser descubiertos, ¿no? No sabemos dónde está la tumba de Imhotep. El hallazgo de esta sepultura sería uno de los grandes descubrimientos de la historia de Egipto. El nombre es muy popular, ¿no?, por las películas de La momia, de la Universal, tanto la de Boris Karloff del año 1932 como las posteriores, ¿no?, de los años 90, de finales de los años 90, ¿no? Imhotep era el nombre del malo, ¿no?, de ese personaje que revivía desde el más allá, y su momia se encarnaba en ese personaje absolutamente siniestro que iba acabando con todos los que contravinieran su intención de recuperar y de devolver a la vida a la princesa Angesenamon, su amada, durante toda la eternidad, por toda la eternidad. En un programa que mencionaba antes de Dentro de la Pirámide, hablando precisamente de la figura de Imhotep, hablábamos con Chris Naunton. Chris Naunton es un egiptólogo muy popular, conocido por esa presencia en documentales de National Geographic, ese pelirrojito con barba, delgado, un muy buen chaval, muy buen egiptólogo, un perfectísimo y
y muy voluntarioso comunicador y divulgador de la historia de Egipto, de sus misterios. Y yo le preguntaba, que ya lo comentábamos en aquel programa, vamos a recuperar ese pequeño corte de apenas poco menos de un minuto, ¿dónde él cree que está la tumba de Imhotep? Y él, la verdad es que me daba una respuesta que nunca lo hubiera esperado, ¿no? Quizás ya la hemos encontrado y no nos hemos dado cuenta de ello. Yo creo, al igual que así lo hizo Emery, que la tumba de Imhotep está en esta zona de Saqqara. La cuestión es si ha llegado hasta nosotros y si lo ha hecho, si podremos identificarla. Emery descubrió un gran número de mastabas de este periodo y en algunas de ellas no había rastro alguno del nombre de las personas que había enterradas allí. Por lo tanto, no es imposible que Emery ya encontrara la tumba de Imhotep y no pudiera demostrarlo. Sería una gran decepción, porque siempre esperamos, ¿no?, que una tumba, aunque llegue hasta nosotros saqueada, sin esos grandes tesoros, objetos valiosos, por lo menos su ubicación, su estructura, la información que se pueda sacar de los textos de las paredes puede, bueno, pues eso, dar más datos para conocer, en este caso, una de las figuras más misteriosas de la historia de Egipto, que es la de Imhotep. ¿Fue él realmente el diseñador y constructor de la pirámide escalonada? ¿Por qué fue divinizado en el primer milenio, casi 1500 años después de haber vivido? De pronto alcanza un cenit desde el punto de vista social, entra en ese panteón de los dioses egipcios y es considerado dios de la medicina. Incluso una figura de Imhotep llega hasta las Islas Baleares y la podemos ver en Menorca. Hoy está en el Museo de Mahón y apareció al lado de una de las taulas más populares de esta isla, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que Imhotep trascendió su historia de hace casi 5000 años y lleva sorprendiéndonos desde que fue enterrado en algún lugar de la meseta de Saqqara? Todo eso supondría el hallazgo de la tumba de Imhotep. Es quizá uno de esos iconos, de esas metas de muchos arqueólogos. Chris Naunton decía que quizás Emery la hubiera encontrado y no nos hemos percatado de ello, ¿no? Como yo decía antes también. Es difícil de pensar esto, no es que sea difícil, ¿no? Sobre todo es complicado aceptarlo, ¿no? Por la frustración que supondría un hecho como este. Ahora viajamos un poco más al norte, a la costa del Mediterráneo, la ciudad de Alejandría, una de las ciudades emblemáticas de la historia de Egipto, sobre todo por la importancia que tuvo en los 4 últimos siglos de su historia, ¿no? Alejandría, la capital del mundo helenístico, la capital de los Ptolomeos, guarda todavía muchos secretos, sobre todo porque gran parte de esa ciudad original está hoy bajo las aguas del mar Mediterráneo, ¿no? La presencia de tsunamis, la presencia de terremotos, el propio devenir del tiempo ha hecho que muchas de esas zonas que había en la costa pues hoy estén bajo las aguas, ¿no? De ahí que el célebre faro de Alejandría, el templo de Isis, los palacios de los Ptolomeos, todo ello esté, como digo, bajo las aguas del mar Mediterráneo. Alejandría tiene mucho que decir todavía, ¿no? Antes hablábamos de la meseta de Saqqara y el primer espacio, el primer lugar en donde se dice que fue enterrado Alejandro Magno, otra de esas grandes tumbas que todavía está esperando a ser descubierta, estaba precisamente, pues quizás en la tumba de Nectanebo, al lado del llamado kiosco de los filósofos, el camino que lleva ahora hacia el Serapeum, y que de ahí fue trasladado a Alejandría, perdiéndose para siempre, ¿no? Pero no solamente en Alejandría podríamos encontrar la tumba de Alejandro Magno, sino también la tumba de cualquiera de los reyes y reinas de la dinastía de los Ptolomeos.
Es una dinastía la más larga de la historia de Egipto, con más de 3 siglos a sus espaldas, con un montón de monarcas, con un valor desde el punto de vista histórico increíble, y que, por sorpresa para nosotros, no hemos encontrado todavía la tumba de ninguno de ellos, ni Alejandro, ni de su general Ptolomeo I, que fue el que inició esta dinastía y que heredó el gobierno de Egipto, ni siquiera la tumba de Cleopatra VII, como luego hablaremos, el último baluarte de esta dinastía. Hemos preguntado a Francisco Bosch, que es un egiptólogo español que trabaja en el Griffith Institute de Oxford. Él es experto en la dinastía de los Ptolomeos y le hemos preguntado precisamente por el valor de esta dinastía, y fijaos la importancia que da a la ciudad de Alejandría como un eje, un punto de conexión de la historia de todos esos gobernantes, de lo que tenemos que deducir que sus tumbas están en algún lugar de la ciudad de Alejandría. Cleopatra es importante porque es como el último suspirar antes de morir. Con Cleopatra, Egipto es la etapa final de la dinastía, es una época de decadencia, control de Roma. Roma está totalmente implicada en lo que ocurre no solo en Egipto, sino en todo el Mediterráneo oriental. Y con Cleopatra hay un pequeño renacimiento. Por una parte, mientras ella tiene sus affairs con Julio César, lo que consigue Cleopatra es asentar su poder en Egipto en frente a sus hermanos. Hay estas luchas dinásticas, que es algo muy característico de época tolemaica. Tuvieron muchos líos familiares y luchas intestinas para ver quién mandaba. Y en esta primera fase, cuando ella tiene sus affairs con Julio César, consigue asentar su poder en Egipto. Cuando el affair es con Marco Antonio, lo que incluso llega a hacer Cleopatra es volver a tener algo de influencia en el Mediterráneo oriental. Para Egipto había sido muy importante territorios fuera de lo que es propiamente el Nilo y el Valle del Nilo y el Delta, pero al principio de la dinastía, poco a poco esta influencia exterior se fue perdiendo, y justo con Cleopatra VII, al final de la dinastía, es cuando hay como un pequeño volver a estar presente en lo que ocurre en el Mediterráneo oriental. Pero si yo te tengo que hablar de Ptolomeos que para mí son importantes, evidentemente está Ptolomeo I, el fundador de la dinastía, que sienta las bases de muchas cosas que veremos a lo largo de toda la dinastía, y una figura que yo diría que es la más importante es Ptolomeo II, porque con Ptolomeo II es cuando, por ejemplo, el imperio tolemaico llega a su esplendor. Ptolomeo II llevará a cabo un montón de reformas, algunas ya iniciadas probablemente por Ptolomeo I, pero que harán de Egipto una potencia económica también a nivel interior. Se ponen en explotación nuevas tierras, nuevos cultivos, hay grandes avances. Estos dos monarcas también son, Ptolomeo I y Ptolomeo II, muy importantes para lo que es el establecimiento de Alejandría como capital no solo de Egipto, sino como gran ciudad del Mediterráneo oriental. Y con estos dos personajes es con los que se diseña también a nivel ideológico la dinastía. Pues con ellos empieza el culto dinástico de la Casa Real. La Casa Real desarrollará una serie de cultos de carácter griego al principio que la elevarán a la divinidad. Es Ptolomeo II también quien instaura las Ptolemaia, que eran unas festividades que incluso rivalizaba con los Juegos Olímpicos, y que era una manera de mostrar a todo el mundo helenístico, a todo el exterior, el poderío tolemaico. Y todas estas cosas ya empiezan desde muy principio, que es cuando la dinastía es más poderosa y tiene más recursos y más éxitos a nivel exterior. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Se hace complicado encontrar una necrópolis en un lugar, como decía ahora, que pues gran parte de
de su parte quizás más importante, la zona de la costa, hoy está bajo las aguas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cleopatra VII, que murió en el año 30 antes de Cristo, la idea se hace pues más sólida, ¿no? En este sentido, la tumba de Cleopatra parece estar bajo las aguas del Mediterráneo, en la bahía de Alejandría. Se han descubierto, ¿no?, varios edificios que, bueno, sospechamos que pueden ser el faro, palacios. Hay que buscar el templo de Isis. El templo de Isis era el lugar gobernado también por la reina Cleopatra. Ella era no solamente reina de Egipto, sino gran sacerdotisa del culto de Isis. Y todos los autores clásicos mencionan que la tumba de Cleopatra está junto a la de Marco Antonio, precisamente en un lugar al lado de este templo de Isis, ¿no? Llama la atención este hecho, como digo, porque, contraviniendo lo que dicen algunos autores clásicos, Kathleen Martínez, una egiptóloga de Santo Domingo, lleva excavando, buscando la tumba de Cleopatra VII, la gran Cleopatra, en un lugar que nada tiene que ver con la ciudad de Alejandría. Ella está trabajando en Tabusiris Magna, un emplazamiento en la zona norte de Egipto, relativamente cerca de Alejandría, pero que nada tiene que ver con la descripción de los autores clásicos y con lo que pudiéramos esperar del lugar en donde se hizo enterrar esta reina. Es cierto que ella está trabajando en los restos de un templo de Osiris e Isis, que ya fue excavado también por arqueólogos húngaros, y ha descubierto una serie de galerías subterráneas que, según ella, dicen que pueden llevar hacia la tumba de Cleopatra. Han aparecido restos de monedas, de algunos objetos que se han identificado desde el punto de vista de la estatuaria con esta reina, pero nada que nos haga pensar que realmente está la reina Cleopatra enterrada en este lugar. No se puede decir lo mismo del resto de la dinastía de los Ptolomeos. ¿Por qué no? ¿Por qué no están enterrados en Tabusiris Magna? Yo ahí no cierro la puerta de una forma rotunda. Yo creo que Cleopatra VII no está allí, pero podría darse la casualidad de que las tumbas de los reyes ptolemaicos hubieran sido trasladadas a este lugar, o que precisamente las sepulturas originales estuvieran dentro de ese recinto de Tabusiris Magna. Es una historia, como digo, que está mezclada entre el entusiasmo, la emoción, los anhelos, los sueños. Yo no creo que esté en Tabusiris Magna, pero Kathleen Martínez está convencida de ello y así nos lo cuenta. Dentro del templo hemos encontrado un complejo interesantísimo de túneles y pasadizos a 25 y 35 metros de profundidad, y yo estoy concentrando el trabajo en esa zona, continuando la limpieza de esos túneles. Pero fuera, alrededor del templo, hemos encontrado este gran cementerio. Seguimos limpiándolo y seguimos encontrando cuerpos, momias. Hemos podido limpiar 4 nuevas tumbas. Las tumbas son grandes, más o menos de unos 5 metros por 5, y dentro de cada tumba de esta hay muchos nichos. Dentro de ellos cuerpos momificados, y más o menos dentro de cada tumba podemos encontrar unos 40, 50 cuerpos. Se sabe ya que es el cementerio de la corte, de un faraón, de nobles, y esto nos anima a seguir con la idea de que en la zona hay una tumba real. Todos del periodo griego, por los artefactos que hemos encontrado dentro de la tumba, mesas de ofrenda, jarras, diferentes tipos de cerámicas, todos del periodo griego. Seguimos trabajando dentro de lo que serían el área del templo en sí, porque siempre he pensado que la tumba de Cleopatra debe estar dentro de este templo, porque dentro de este templo hemos encontrado una capilla dedicada a la diosa Isis, y yo sostengo que la tumba de Cleopatra tiene que estar cerca de esa zona. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
Sin lugar a dudas, para mí un lugar muy especial en el que todavía quedan muchos secretos por ser descubiertos es el Valle de los Reyes. Se lleva prácticamente 200 años, ¿no?, excavando, desde las primeras exploraciones muy, bueno, pues naif, ¿no?, podríamos definirlas de alguna forma, o por medio de protoaventureros o arqueólogos, protoarqueólogos que se acercaron a este lugar a finales del siglo XVIII con la llegada de Napoleón. Bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Cuando John Gardner Wilkinson decidió hacer un listado de las tumbas y grabó con tinta de color rojo el número de cada una de ellas, bueno, pues esa lista ha ido creciendo, ¿no?, con el paso de los siglos. Hoy se calcula que entre pozos y tumbas realmente numeradas hay unas 70 u 80, numeradas no pasan de 65, pero no deja de ser un lugar que todavía tiene mucho que dar a la investigación y sobre todo al gran público, que no nos olvidemos que somos también nosotros los que devoramos, ¿no?, con pasión todo lo que sucede en este lugar. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de Discovery titulado Viaje al Valle de los Reyes, en donde arqueólogos que han trabajado allí durante muchísimos años, como Kent Weeks, y otros expertos en la historia de la arqueología de Egipto, como Bob Breyer o la egiptóloga londinense Nicole Dweck, nos cuentan la historia y la importancia que tiene este sensacional lugar en la orilla occidental de Luxor. Estos son los acantilados más áridos que existen. Bajo ellos están algunos de los tesoros arqueológicos más increíbles que se puedan encontrar. Es decir, mirad esta zona: la tumba de Amenofis II, la tumba de Orenhed, la tumba de Ramsés VI, y a ese lado se puede ver, justo en medio, la tumba de Tutankamón. 62 tumbas en el Valle de los Reyes, la mayoría de las cuales no contienen tesoros necesariamente, pero sí contienen información. A muchos metros bajo la superficie, el valle está lleno de tumbas. Muchas pertenecieron a emperadores más importantes que Tutankamón. Todo el mundo conoce el tesoro de Tutankamón, la máscara de oro, las joyas. Fue un faraón menor. Imaginad lo que había en una tumba de alguien como Seti I, una tumba grande de verdad. Eso es un verdadero tesoro, más o menos 10 veces el de Tutankamón. Pero a pesar de sus increíbles tesoros, la tumba solo tenía un propósito: asegurar que el faraón llegase con éxito al más allá. El propósito no era entretener, no es un museo de arte. Es una construcción muy seria, diseñada para asegurar que el faraón fallecido pasase de esta vida a la siguiente y ocupase su lugar con los dioses. Cuando se moría, lo momificaban en su ataúd con la máscara dorada y, gracias a un proceso mágico, volvería a la vida de nuevo. Y era en la tumba, ayudado por los hechizos, los encantamientos y las oraciones, donde este hecho extraordinario tenía lugar. La tumba era casi más importante que el palacio. Ocupaban el palacio durante la vida. La tumba era para siempre. Por eso invertían tanto en su construcción. Eran cosas caras, pero era la inversión más importante que hacían. Era para la eternidad. A pesar de esos 200 años que decía antes, el Valle de los Reyes todavía tiene muchas sorpresas que compartir, ¿no? En un vídeo del canal de YouTube Dentro de la Pirámide hace unos meses comentábamos algunas de las últimas campañas arqueológicas que se están llevando a cabo incluso en la actualidad y que están, bueno, pues buscando aquí y allá de una forma bastante intensa algo que llevarse a la boca, ¿no?, podríamos decir los egipcios. Primero se levantó el centro del Valle de los Reyes para recuperar la ubicación de esas casetas
utilizadas por los obreros que trabajaron en la excavación de la roca en la época de los faraones, un hallazgo que ya realizó Howard Carter mientras buscaba la tumba de Tutankamón, y luego hay otros emplazamientos no lejos de allí, al lado de la tumba de Horemheb. Han salido a la luz nuevas casetas, al igual que en ese periplo, en ese camino que nos lleva hacia la tumba de Tutmosis IV. Precisamente ahí, al lado de la tumba de Tutmosis IV, en el año 1902, Howard Carter descubrió un ostracón, una lasca de piedra caliza blanca plana que se utilizaban para hacer bocetos, dibujos, escribir textos a abuela pluma. Es el ostracón J72460. Yo la primera vez que tuve noticia de él fue en un libro de Ken Weeks, que antes lo hemos escuchado en el último corte de Discovery, y hacía mención a este texto. Es de época ramésida, pues hacia el 1000 o el 1100 antes de Cristo, y en él se da testimonio de la presencia de algunas tumbas que hoy todavía están perdidas en Egipto, pero que realmente nos marca un poco el devenir de esas sorpresas, ¿no?, que podemos encontrar en Egipto. Es una especie de mapa del tesoro, ¿no? La cara frontal dice: desde el sauce al general en jefe 16 metros, y a la tumba de Meriatum, el más grande de los supervisores, 13 metros. Desde el sauce, la tumba de los aceites, a la del más grande de los supervisores, 21 metros. Corriendo abajo sobre el camino norte, donde está la tumba vieja, 15,6 metros hasta el general en jefe. Y esta solamente es la primera cara, ¿no? Luego en la segunda habla incluso de la tumba de Isis-Nofret, que pudiera ser quizás la reina Isis, la madre del faraón Merneptah, una de las esposas principales de Ramsés II. Este mapa del tesoro, donde da ubicaciones aquí y allá, es para mí un hallazgo alucinante, ¿no? El problema es que nosotros conocemos las tumbas del Valle de los Reyes con los nombres que no solamente ese título de lista, no KV1, KV2, KV3, o tumba de Tutankamón, tumba de Ramsés VII, de Ramsés V, etcétera, ¿no? Pero no sabemos a qué se está refiriendo con esa tumba del general en jefe, esa tumba del sauce, esa tumba de la cascada de agua. ¿A qué se está refiriendo con todo ello? La primera novela histórica que yo escribí, La tumba perdida, publicada por Grijalbo, precisamente está basada en esta lasca de piedra, en este ostracón, ¿no? Es una historia que recrea un poco el descubrimiento de esas tumbas que todavía quedan por descubrir en el Valle de los Reyes. Si supiéramos la ubicación de estos espacios, seguramente podríamos estar dando con estas nuevas tumbas que todavía están esperando a ser descubiertas. En su momento preguntaba a John Romer, que para mí es uno de los máximos autores y de los mejores conocedores de la historia del Valle de los Reyes, junto con Ken Weeks, le preguntaba cuáles son esas tumbas, ¿no? ¿Dónde pueden estar esas tumbas que están esperando, ¿no?, a ser descubiertas? Ahora mismo me estoy releyendo su libro El Valle de los Reyes, ¿no?, que fue traducido al castellano por la editorial Planeta, Los últimos secretos del Valle de los Reyes. Es en realidad una historia de esta necrópolis tebana, y es alucinante. Me la he leído varias veces y siempre que la leo me sorprendo con cosas nuevas que aprendo entre sus páginas. Esto es lo que me comentaba John Romer precisamente hace años sobre esas tumbas que quedan por descubrir. I don't know. Yo no lo sé. Cuando estuvimos haciendo nuestro trabajo de conservación, una de las cosas principales en la que nos detuvimos fue la de sacar el agua del valle cuando llovía lo más rápido posible. Para hacerlo, debíamos sacar todos los escombros del valle. Con ello aparecerían nuevas tumbas. Si lo gestionabas de forma inteligente, la publicación y la publicidad de esos descubrimientos podría generar dinero para la conservación del Valle de los Reyes. En lugar de ello, ahora hay docenas de expediciones que trabajan con una sola tumba, en lugar de haber una única misión que lo controle toda la necrópolis, como sucede, por ejemplo, en el templo de Karnak.
en donde una expedición francesa tiene bajo su control todos los trabajos del templo. ¿Cuántas tumbas quedan por descubrir? Realmente no lo sé. Imagino que, si te digo la verdad, montones de ellas. Pero si te paras a pensar, te darás cuenta de que, si ves los informes que hay desde el siglo XIX, el valle ha sido excavado como nadie pueda imaginar. Pero la única manera de responder a tu pregunta es comenzar desde lo alto e ir barriendo hacia abajo, lo que también ayudaría a la preservación del valle. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Una de las tumbas que fue excavada por John Romer es la de Ramsés XI. Ramsés XI se considera, ¿no?, la última tumba excavada en el Valle de los Reyes. Está nada más entrar en el valle a la izquierda, muy cerquita de la de Yuya y Tuya, pero sabemos que nunca fue enterrado allí. Es decir, todavía queda y está pendiente de ser hallada la tumba de Ramsés XI, el último de los grandes faraones de la dinastía ramésida. Pero ¿dónde está? ¿En el Valle de los Reyes o en cualquier otro lugar? No lo sabemos, ¿no? Tampoco sabemos si en el caso de esta necrópolis de la orilla oeste de Luxor, el Valle de los Reyes, viva en el Moluc, el Valle de las Puertas de los Reyes, que decían los árabes, no sabemos dónde están en su interior, pues algunas tumbas como las de Amosis, Amenofis I, Tutmosis II, Ramsés VIII, tumbas que seguramente tienen que estar dentro del Valle de los Reyes, pero que todavía están pendientes de ser halladas. Algunas incluso las podemos haber encontrado, pero al no tener pinturas, al no tener relieves, al no tener constancia de alguna referencia escrita que nos diga esta sepultura está relacionada con este faraón, pues quizás la información se ha perdido, pero es muy extraño que una tumba real de Tutmosis II o de Ramsés VIII, por ejemplo, aunque reinara este último faraón apenas un par de años, no haya dejado vestigio, ¿no?, de una tumba con relieves o con algún nombre o alguna referencia en este sentido. ¿Cómo sería hoy el descubrimiento de una nueva tumba en el Valle de los Reyes? Pues seguro que removería conciencias casi y la primera portada de todos los grandes periódicos del mundo, ¿no?, de los informativos, de televisión, la radio, etcétera. En el año 2006 se hizo público el hallazgo de una nueva tumba en el Valle de los Reyes después de que en 1922 Howard Carter descubriera la última, la de Tutankamón, la más célebre de todas. En realidad la tumba ya había aparecido casi un año antes, en 2005, ¿no? Otto Saden, un egiptólogo que trabajaba vinculado a la Universidad de Memphis, fue el que exploró esta zona del centro del valle y dio con ella, ¿no? Hay gente que dice que Nicholas Reeves había escaneado, ¿no?, con un georradar esta zona de la necrópolis. Cuando se le retiró el permiso a Reeves, se le entregó a Otto Saden y pues ya solo tuvo que poner la pala en el suelo para dar con la tumba, pero no es menos cierto, y esto lo podemos leer en los informes de la KV63, donde aparece toda la documentación de Nicholas Reeves. El lugar en donde Reeves decía que había un vacío era otro espacio, nada que ver donde apareció la tumba KV63. Esa noticia del 12 de febrero del año 2006 así era contada por Televisión Española. Un grupo de arqueólogos norteamericanos ha descubierto por casualidad, dicen, la primera tumba intacta desde que en 1922 se hallara la de Tutankamón, que por cierto está muy cerca. El enterramiento contiene 5 sarcófagos, aún no saben a quiénes pertenecen las momias, casi seguro que a reyes, reinas, nobles o sacerdotes que dormían el sueño de los justos desde hace unos 3.000 años. Fueron enterrados en un escondite para evitar el saqueo, lo que se conoce como caché. Es el segundo que se descubre desde 1898. Ahora
Ahora los jeroglíficos y los análisis de ADN responderán a más preguntas. Recordemos que en el año 2008 apareció KV64, por esas arqueólogas egiptólogas suizas. Descubrieron una pequeña tumba de una sacerdotisa. En realidad era una reutilización de una cámara más antigua, ¿no? Pero viene a confirmar, ¿no?, lo que siempre hemos sospechado, que el Valle de los Reyes todavía tiene muchísimo que decir. Es quizás uno de esos grandes titulares, de esos grandes protagonistas de lo que queda por descubrir en Egipto, que es un poco el título de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Habrá que seguir esperando, ¿no? Demos ahora por fechas, ¿no? Tienen que salir ya los informes de los nuevos estudios realizados por Scan Pyramids en la Gran Pirámide, también qué es lo que ha encontrado Zahi Hawass en esas cámaras tan pequeñitas, esos pasadizos, ¿no?, que empezó a reexplorar en diciembre de 2023 en la Gran Pirámide, esos pasadizos que llevan a la puerta de Gantenbrink. Es mucho. Seguramente alguna tumba maravillosa va a aparecer en Saqqara, en la orilla oeste de Luxor. José Manuel Galán tiene que confirmarnos cuál es ese sensacional hallazgo que ha realizado en la campaña de 2024 en la tumba de Yehuti, que no podemos decir, no es que haya silencio ni una mano oscura ni nada, pero bueno, no podemos comentarlo, no podemos decirlo, hay que esperar al protocolo y a los pasos que tiene el gobierno egipcio y sobre todo tener, ¿no?, la mentalidad abierta y esa idea de que es mucho lo que queda todavía por descubrir entre ese 75-80% del patrimonio que nos dejó el antiguo Egipto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más en un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Cerramos ya la puerta de nuestro monumento, hemos colocado ya un nuevo bloque. Suscribíos al podcast si no lo habéis hecho hasta ahora para recibir todas las informaciones puntualmente cada 2 semanas, que es cuando colgamos un nuevo episodio en Podium Podcast. No os olvidéis del canal de vídeo Dentro de la Pirámide con el mismo nombre que este podcast en YouTube, que todos los domingos a las 8 de la tarde de Madrid tenemos un vídeo nuevo con un chat en directo y una vez al mes pues un streaming, un vídeo en directo también con mayor duración de casi 1 hora, hora y cuarto, para poder responder a todas vuestras preguntas e interactuar con vosotros. Insisto, no me queda más que dar las gracias a todos por estar ahí y nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.